Hola, buen día. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Inicialmente queremos darles algunas indicaciones para no interferir con el ancho de banda y con el conferencista. Por favor, mantener sus videos y micrófonos apagados. Las preguntas se deben hacer al finalizar la conferencia a través del chat. De igual manera, los invitamos a que nos visiten y se suscriban a nuestra página web cimamovimientoespírita.org y nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, CIMA Movimiento Espírita, en Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, en Twitter, Venezuela Espírita, se coloca BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, que es CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que les llegue oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de los días domingos. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Buenos días, amigos que nos escuchan desde diferentes latitudes y nos acompañan todos los domingos. Es muy grato compartir una jornada más de actividades del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. A todos los miembros de la institución les damos también la más cordial bienvenida. Hoy, este espacio todos saben que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. El programa de hoy antes de hacer la presentación oficial de nuestro conferencista, a una persona, a un líder espírita de los más lúcidos de la contemporaneidad, que en el día de hoy se están cumpliendo 10 años de su desencarnación. Ya no es otro que Yacy Reyes, quien, y voy a dar lectura a algunas partes del reportaje que hizo el doctor Artur Choro dos Reis en enero y febrero del 2011 acerca de Yacy y toda la obra de este periodista y psicólogo clínico que en el movimiento de cultura espírita sí estudiamos a profundidad toda su obra. De verdad que era un líder espírita sin parangón, sin igual. Artur comentaba en ese reportaje que era un hombre que consiguió cuestionar y avalar las estructuras del movimiento espírita oficial, introduciendo la crítica fundamentada, una obra profunda, contundente, consistente, contrahegemónica y por tanto profundamente polémica. Yo diría que logró generar un cisma que movilizó a un sector importante del movimiento espírita en Brasil hacia ideas de avanzada, laica, y humanistas. Era polémico de naturaleza, al mismo tiempo un hombre sensible, culto, repleto de ternura, explosivo, ríspero. Estimuló y defendió la adopción de comportamientos responsables y libres de preconceptos en lo que se refiere a la sexualidad para la construcción de la felicidad humana, que comprende directamente relacionada a la búsqueda del placer. En 1947 entra a la Juventud Espírita y a partir de ahí comienza su trayectoria de líder, divulgador y pensador espírita, destacándose por su inteligencia, impulsividad y creatividad. Asumió diferentes cargos en diferentes instituciones espíritas. Tiene obras como La mujer en la dimensión espírita, con quien compartió autoría, Amor, casamiento y familia, Comportamiento espírita, El poder en el movimiento espírita, una nueva visión del hombre y del mundo, Caminos de libertad, El romance, las murallas del pasado
Introducción a la doctrina kardecista, la delicada cuestión del sexo y del amor, una relectura de la obra de Allan Kardec y textos reescritos, doctrina kardecista, modelo conceptual y así otras obras que yo incluso pudiera avalar más de él si queremos dedicar esta conferencia a él. Especialmente ayer CEPA Brasil dedicó un programa a este líder, pensador, intelectual, espírita brasileño, a quien tuvimos la oportunidad de ver por los pasillos del movimiento de cultura espírita CIMA, y que admiramos todo lo que es su obra y la recomendamos ampliamente. Nuestro conferencista de hoy no necesita mayor presentación, es el presidente del movimiento de cultura espírita CIMA, y hoy quiero hacer una presentación un poco distinta, un amigo, un compañero de ideales a quien le tenemos profundo cariño y respeto, un referente en el movimiento espírita mundial y a quien queremos inmensamente. John, te vamos a dejar con la conferencia Navidad entre mitos y realidades. Te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yacira. Mi abrazo fraterno para ustedes y para todos los asistentes a este acto. Me encanta, Yolanda, que hayas tenido esa iniciativa de dedicar este acto a la memoria de Yacir Reyes, esa figura extraordinaria a la que todos queremos, respetamos, recordamos, estudiamos y seguimos valorando cada vez más en el tiempo. El acto de ayer, organizado por el Instituto Cultural Kardecista de Santos, con el apoyo de CEPA Brasil y de la CEPA en general, en el cual participé, fue un acto hermoso, emotivo, con la presencia de su familia, de Dona Palmira, compañera de su vida y compañera de luchas, de sus hijas, de sus hijos, de sus nietos, de nuestros queridos dirigentes como Milton Medrán, expresidente CEPA, Salomón Jacob Enchaya, muy vinculado a él, de Ademar Quioro dos Reis, de tantos, y nuestra presidenta de CEPA, Yacira, de Mauro, de Yailson, de tantos y tantos compañeros y de muchos testimonios que se ofrecieron para Yacir. Vamos a ofrecer una conferencia por nuestra parte en enero o febrero, amplia sobre la vida y la obra de Yacir, y ya hablaremos de su trayectoria y de su labor extraordinaria. Bueno, mis queridos amigos, se me ocurre que terminando este año 2020, Annus Horribilis, año terrible por la pandemia, en primer lugar para la humanidad en general, con terribles consecuencias, empezando por los decenas y decenas de millones de personas contagiadas, y ya a la fecha actual 1.700.000 personas fallecidas por efecto del COVID-19. De modo que, y esto con todos los trastornos sociales, económicos, humanos que conlleva. Pues decía yo que terminando el año, siempre un tema que solemos abordar, para el cual hay mucho que decir desde el punto de vista histórico, cultural, religioso, psicológico y espírita, se nos antoja que hablar de la Navidad es siempre una ocasión importante para recrear informaciones y para colocar conceptos afianzados en las posturas espíritas. Y se nos ocurre que el título, Entre mitos y realidades, da buena cuenta del enfoque con que acostumbramos tocar este tema. Hay mucha mitología en relación con la Navidad y hay mucha realidad en tanto humana, social, cultural, religiosa, moral, espiritual en torno de la Navidad.
De modo que entre mitos y realidades, la Navidad ejerce en nosotros, en todos los seres humanos, la inmensa mayoría de la humanidad, incluso en aquellas culturas no cristianas, ejerce una influencia altamente significativa, de la cual no podemos obviar, no podemos soslayar, de la que no podemos evitar estar inmersos en ella. De modo que lo primero que quiero registrar es que, hablando de mitos, es que la Navidad en sus orígenes está envuelta en una cantidad de leyendas, de inventos, de fantasías, como siempre entremezcladas con algunos elementos de verdad. La primera observación que hay que hacer es que la Navidad en sus orígenes, igual que muchas otras festividades antiguas, religiosas, oficiales o paganas, estuvieron vinculadas a eventos astronómicos, astrológicos y agrarios. Es decir, los eventos de la observación de los astros, la derivación entre relaciones presuntas o posibles entre los astros y las personas y las actividades económicas. Todo ello involucrado en determinadas ceremonias, cultos y ritos muy diversos según las costumbres y las creencias de cada pueblo. Específicamente, la Navidad o Natividad, porque en definitiva se trata de colocar en el centro el natalicio de Jesús de Nazaret, atribuido a esa fecha a un día 24 de diciembre. Ya veremos que no es del todo exacta esa fecha, pues la Navidad estuvo también muy vinculada en sus orígenes, en cuanto a sus definiciones, a ciertos cultos previos al cristianismo. Por ejemplo, las llamadas fiestas saturnales entre los romanos se celebraban casualmente o no casualmente, se celebraban un 24 de diciembre. Y eso tiene mucha relación con el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Recordemos que el solsticio es un momento de mayor o declinación del sol en la trayectoria de la eclíptica, o sea, la vuelta que da la Tierra alrededor del sol. De modo que según la aparición del sol, su nacimiento, su desaparición o su resurrección conformaban aquellas festividades solsticiales que estaban vinculadas a cultos, como he dicho, astronómicos, astrológicos, agrarios, de naturaleza religiosa, formal o informal. Y la propia categoría del personaje de la Navidad, ya en el contexto cristiano, hablamos de Jesús, dio origen e incluso hasta la actualidad, por parte de historiadores, antropólogos, teólogos, a considerar que Jesús o Jesucristo pudo ser también tenido como un héroe o un dios solar, vinculado a su fecha de nacimiento, un 24 de diciembre, a las fiestas solsticiales, en la que se celebraba el natalicio de Osiris, o de Horus, o de Mitra, o de Apolo, o de Dionisos, es decir, distintas deidades. Eso es un concepto existente en relación con la personalidad de Jesús, es una óptica que no es necesariamente la que nosotros, desde el punto de vista histórico, humanista y espírita, concebimos. Hay detalles importantes que vale la pena recordar, sobre todo para los espíritas, para los amigos en general y para las personas que participan de las creencias religiosas y en este caso cristianas, sean católicas, evangélicas, protestantes o de cualquier ortodoxas o de cualquier otro de los ritos dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque vale la pena precisar
que no todo es conforme a las convenciones religiosas establecidas, no todo transcurrió conforme a los dogmas que se han señalado, no todo, incluso no todo tiene correspondencia ni siquiera con el texto bíblico, particularmente con los 4 evangelios canónicos, al punto tal que la propia fecha que se establece para el nacimiento de Jesús es absolutamente discutida. Durante el siglo I, ya de la era cristiana, de la cronología actual, el siglo I y el siglo II, no se celebraba la Navidad. Y no se celebraba por una razón muy concreta. Es que no se admitía, no se sabía y por lo tanto no se celebraba una fecha particular atribuida al nacimiento de Jesús. Solo hay registros históricos y religiosos en la órbita cristiana que revelan que se le empezó a conmemorar la Navidad ya vinculada al nacimiento de Jesús en el siglo III de nuestra era. Y además, no siempre todos los que lo celebraban admitían como fecha el 24 de diciembre. Y la pluralidad de fechas llevó a ciertos conflictos entre iglesias y comunidades, al punto tal que hubo un papa de nombre Fabián que por medio de un edicto declaró sacrílegos a todos aquellos cristianos o católicos en este caso que admitieran el 24 de diciembre o enero u otra fecha como la atribuida a Jesús, por cuanto eso no se derivaba del texto evangélico, del texto bíblico. De modo que como los conflictos continuaron, la situación llevó a que finalmente la Iglesia de Roma, tras concilios, tras estudios, declarase finalmente la noche del 24 de diciembre como la exacta, la correspondiente al nacimiento de Jesús. Repito, esto ocurrió en el siglo IV de nuestra era actual. Y un papa, el Papa Liberio, fue el que declaró que toda otra celebración era, por lo tanto, sacrílega o herética o fuera de la ley religiosa. Esto en cuanto a la fecha, pero no escapa a la observación de los estudiosos que este 24 de diciembre es precisamente lo que en el Imperio Romano precristiano, en el paganismo que coexistió con el cristianismo los primeros siglos, se celebraba el 24 de diciembre en el paganismo la fiesta llamada del Solem Natalis Invictum, es decir, el vencimiento del sol, el natalicio del sol invicto o invencible. De modo que, de alguna manera, la Iglesia de Roma tomó la celebración pagana del 24 de diciembre y la terminó asimilando al nacimiento de Jesús, dada la inexistencia de cualquier información, repito, de los evangelios o de cualquier otro texto con respecto al nacimiento de Jesús. De modo que es una fecha convencional. Eso no significa que no tenga importancia, pero hay que asumir esa realidad incluso a la luz de los documentos de la Iglesia, que es una fecha absolutamente convencional. Y durante algún tiempo se siguió celebrando a la vez por cristianos y paganos esa misma noche, unos por el natalicio del Sol Invictus y otros por el natalicio de Jesús. Hay un texto de un teólogo tan importante como Agustín de Hipona, San Agustín, un texto en el cual, reconociendo esta realidad, San Agustín llamaba a los paganos a cristianizarse y les decía
No podemos adorar al sol, debemos adorar al creador del sol. Es decir, tratando de recuperar aquella creencia pagana para la concepción cristiana. Y vale la pena también señalar que a pesar de ese decreto en fecha tan larga, antigua como el siglo IV de nuestra era, con la división del Imperio Romano, que se habían establecido las iglesias de Oriente, estas continuaron celebrando, atribuyendo el nacimiento de Jesús al día 6 de enero. De modo que incluso en el seno del cristianismo, hasta el día de hoy, en sus ramas serbia, ortodoxa y de otras denominaciones cristianas, la fecha del nacimiento de Jesús está colocada en el día 6 de enero. De modo, mis queridos amigos, que todos podrán darse cuenta, se podrán percatar de la estricta decisión de un concilio para ajustar criterios y prácticas y costumbres, y no en absoluto a una información de rigor historiográfico. Y esto lo admite cualquier teólogo contemporáneo, que es una decisión tomada para unificar criterios. Y si esto ocurre con respecto a la fecha atribuida al nacimiento de Jesús, lo mismo podemos decir con respecto al año. No solo hubo discusión sobre el día, que finalmente sería acordado el 24 de diciembre, sino con respecto al año. La mayoría de las personas, y generalmente las menos avesadas, las menos dedicadas al estudio de estos temas, considera o cree de buena fe que el año 1 de nuestra cronología actual es el año que corresponde al nacimiento de Jesús o de Jesucristo. Y eso tampoco es así. Tampoco es así, incluso hasta por la propia información que deviene de los evangelios y particularmente del único evangelio que se refiere a ello, que es el evangelio, dentro de los evangelios canónicos, hablo de los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El único de esos evangelios que se ocupa de este tema es el de San Mateo, que es el más biográfico de todos ellos. Y San Mateo dice que habiendo nacido Jesús, ya cercano a los 2 años, el rey Herodes el Grande, porque hubo otros Herodes, el rey Herodes determinó que para que que creía el pueblo judío, recordemos que Jesús era un niño judío, Jesús no era un niño cristiano, era un niño judío, al cual empezaban a decir que había nacido el rey de los judíos, pues se produjo aquel decreto, quizás no en los mismos alcances terribles que ahora concebimos, pero hubo el decreto de la matanza de los niños menores de 2 años. Eso ocurrió, según Mateo, bajo el reinado de Herodes. Pero mis amigos, resulta que está más que demostrado históricamente que Herodes falleció, y de ello hay, repito, pruebas documentales. Herodes falleció 2 años antes de nuestra cronología actual. Perdón, 4 años antes, 4 años antes de nuestra cronología actual. De modo que se da la situación de que el niño Jesús tendría, por lo tanto, 6 años más que los que se le suele atribuir. O dicho de manera más paradójica, Cristo habría nacido 4 años antes de Cristo, para decirlo en estos términos paradójicos. De modo que, así como con la fecha, igual que con el año, sobre la vida de Jesús hay nebulosidad, oscuridad, dudas históricas, dudas teológicas, diversas creencias, y generalmente cada iglesia trata de adoptar un criterio
para unificar las prácticas dentro de su ámbito específico. Y estas dudas en relación con Jesús, pues también se establecen con respecto a otros personajes que estarían involucrados, que aparecen en la escenografía del nacimiento del niño Jesús. En este caso me refiero, y es un elemento fundamental de la vida navideña de los pueblos, me estoy refiriendo a los 3 reyes magos, que, debo decirlo con absoluta sinceridad, no hay ninguna certeza de que eran 3, de que eran reyes y de que eran magos. San Mateo, que es el único, repito, que se ocupa de esto, dice más o menos en estos términos que llegaron de Oriente unos magos que habían seguido una estrella y venían a adorar al nuevo rey de los judíos. Pero las precisiones con respecto a cuántos eran esos personajes, cuál era su apariencia, cuál era su indumentaria, de dónde venían y a qué se dedicaban, son absolutamente tan confusas esas informaciones que dieron origen a numerosas versiones. Hay algunos textos en los siglos primeros del cristianismo que hablan de 2 reyes, que hablan de 4 magos, y hay algunos documentos en los cuales se menciona que eran 12 estos personajes. Y naturalmente este número de 12 no es absolutamente convencional ni arbitrario, sino que de algún modo tiene la intención de relacionar, por ejemplo, el número de 12 reyes magos con los 12 apóstoles de Jesús, o para vincularlo con la tradición veterotestamentaria, o sea, con el Antiguo Testamento, sería la relación con las 12 tribus de Israel. Y otros, también desde perspectivas diferentes, han señalado que posiblemente podía tener con la creencia astrológica de los 12 signos del zodíaco. De modo que el acuerdo a que se llegaría posteriormente, que nos lleva hasta al actual número, la actual identificación y la actual iconografía con que se les representa, va a venir de diversas decisiones. Por ejemplo, sería aproximadamente entre el siglo IV y el siglo V que se comenzaría a definir por resoluciones de la Iglesia de Roma que los reyes magos eran 3. Y durante varios siglos se mantuvo en esa iconografía, se mantuvo que eran 3 hombres blancos venidos de Persia, con el atuendo natural de esas regiones, que habiendo seguido pues esas señales en el cielo, habrían venido a adorar al niño. Señales en el cielo, por cierto, que aunque este no es nuestro tema de hoy, pero vale la pena decir que aparecen también en las literaturas de otras religiones no cristianas. Por ejemplo, en la literatura hinduista aparece perfectamente como Krishna está rodeado su nacimiento de una cantidad de señales luminosas en los cielos, lo mismo en la literatura egipcia, de manera que esto era, para decirlo en lenguaje junguiano, esto era un auténtico arquetipo, que un héroe, un dios, tenía que estar, su nacimiento tenía que estar anunciado por señales en los cielos, independientemente pues de que esto fuera tomado para unos como leyenda, como complemento escenográfico, y para otros como verdad de dogma religioso. Ahora, sería, y esto es interesante establecerlo, sería apenas ya en el siglo XVI, cuando se habían producido los viajes de los descubrimientos de los portugueses circunvalando por África, o los españoles hacia
el Nuevo Mundo, América, cuando el contacto mayor de Europa con África, con Asia y con América le daría a la concepción europea una visión mucho más amplia del mundo y de los pueblos que lo habitan. Y será entonces, en el siglo XVI, cuando una resolución de un concilio que se dedicó a estudiar este tema acordó establecer que los nombres de estos personajes, Melchor, Gaspar, Baltasar, que no aparecen en los evangelios, que no son de origen bíblico, que son producto de convenciones acordadas en el seno de eventos como los concilios o producto del estudio de algunos teólogos, estos personajes a partir del siglo XVI ya no eran representados como hombres blancos europeos, sino que apareció, por ejemplo, Melchor como un anciano blanco representando a las razas europeas, caucásicas, que regalaba oro. Y apareció Melchor, rubio, lampiño, que regalaba mirra para mostrar la representación de los pueblos asiáticos. Y apareció por primera vez Baltasar, negro, para representar a los pueblos africanos. De modo que esta iconografía va a dar una idea de cómo la Iglesia fue ampliando también su visión para extender su mensaje a los otros pueblos del mundo que no se veían representados en aquellos tres reyes magos absolutamente blancos y europeos. Es por eso que en las pinturas del Renacimiento y posteriores al Renacimiento nos vamos a encontrar un cambio enorme. Los reyes magos anteriores a la primera fase del Renacimiento eran tres hombres blancos. Sin embargo, en pinturas, y vamos a encontrar en Rubens, por ejemplo, en el Bosco, en Durero, vamos a encontrar representaciones de estos personajes, ya uno blanco, uno asiático y uno negro, indicando pues que cómo se muestra en el arte, cómo se reflejan las creencias y cómo las creencias también se adaptan a las necesidades sociales, culturales, religiosas y políticas de las instituciones y de las iglesias. Bueno, así como los Reyes Magos, hay otro personaje cuya historia es indispensable siempre tomar en cuenta a la hora de hablar de la Navidad y, por cierto, también con una trayectoria cambiante a lo largo de los siglos. Me estoy refiriendo a San Nicolás. San Nicolás o Santa Claus o Père Noël o Papá Noel, en fin, según los países y según las lenguas en que se expresa esta denominación. Lo cierto es que San Nicolás, un santo de la Iglesia, sí tuvo realidad, sí, su existencia fue certificada históricamente. Había nacido en el siglo III de nuestra era en un lugar del Asia Menor, específicamente donde ahora ubicamos la región de Anatolia, en Turquía. Y allí este Nicolás, que se dedicó al sacerdocio, terminó siendo obispo de una ciudad en el Asia Menor. Era un hombre sumamente bondadoso que se complacía mucho en hacer regalos a los pobres y a los niños. Y de hecho incluso se le atribuyeron hasta milagros y curaciones. Por eso, cuando falleció, pronto la Iglesia lo canonizó y autorizó el culto a San Nicolás. Fue tanta la fama que tuvo este santo, que se extendió su culto por Europa, por la Europa cristiana, y ocurrió que un grupo
de mercaderes y aventureros italianos fueron hasta allí, hasta la ciudad de Mira, donde estaba enterrado el cuerpo del obispo San Nicolás. Lo desenterraron y se lo llevaron a Italia y lo depositaron en la catedral de San Esteban, en la catedral de la ciudad de Bari. Por lo que, y allí quedó para siempre, hasta hoy. Y por lo tanto pasó a conocerse como San Nicolás de Bari. De modo que para los que tuviesen alguna duda, sepan que San Nicolás de Bari es el mismo San Nicolás de Patara, del Asia Menor de Turquía. La admiración y el culto por San Nicolás de Bari se siguió extendiendo por Europa al punto que la iglesia en Holanda lo declaró su santo protector. Esto fue a comienzo del siglo, final del siglo XVI, comienzo del siglo XVII. Y cuando los holandeses, que también estaban empeñados en viajes de colonización, descubrimiento y colonización, en su expansionismo pues, comercial y político por el mundo, cuando establecieron los holandeses una colonia en el este de América, en el este de Norteamérica, en lo que hoy es exactamente la isla de Manhattan y la ciudad de Nueva York, allí establecieron la colonia original que luego daría origen a esta ciudad, a esta metrópolis, con el nombre de Nueva Ámsterdam. Y allí declararon como santo patrón de Nueva Ámsterdam precisamente a San Nicolás, que en holandés se llama Santer Niklaus. Por lo que Santer Niklaus pasó a ser aquella figura representativa de la Navidad, del hombre bondadoso que daba regalos a los niños en la fecha de conmemoración del niño Jesús. Se extendió por la costa este americana y por los Estados Unidos, ya el nombre de Santer Niklaus, de alguna manera más adaptado al lenguaje sajón, y pasó a ser Santa Claus. De modo que el Santer Niklaus holandés pasó a ser el Santa Claus de los americanos. Y por cierto que la historia de Santa Claus es muy, muy interesante, porque a lo largo de los siglos fue cambiando su atuendo, su vestimenta, y llegó un momento en que le cambiaron la idea que se hacía de San Nicolás de Bari, que se introducían las chimeneas de las casas, venían con unos caballos y por las chimeneas colocaban los regalos para los niños. Pues el Santa Claus americano cambió los caballos por los renos, los colocó tirando a un trineo, y por allí tenemos el Santa Claus moderno, al cual solo le faltaba definir el color, para el cual se adoptó el color rojo, y esto fue simplemente el resultado de una enorme publicidad de la mayor empresa embotelladora y productora de bebidas gaseosas en el mundo, que tiene el rojo como color, y en una publicidad se le colocó a Santa Claus de ese color, y por lo tanto lo tenemos hasta el día de hoy, para felicidad de los niños que reciben sus regalos y para nostalgia de los niños que lamentablemente por las razones conocidas, sociales y económicas, no lo reciben. De modo, mis amigos, que del San Nicolás de Turquía al San Nicolás de Bari, al Santer Niklaus holandés, al Santa Claus estadounidense y ya mundial, estamos hablando, igual que el Père Noël francés y con otras denominaciones en Escandinavia y en otros lugares del mundo, estamos hablando del mismo personaje, solo que adaptado a las costumbres, a las creencias de cada pueblo y de cada lugar. El hecho es que en la representación iconográfica de la Navidad, todo esto es un valor
que tiene una carga simbólica, una carga psicológica, emocional, moral, religiosa, cultural extraordinaria, que es exactamente la realidad de la Navidad. Hay elementos adicionales que forman parte, pues, del decorado navideño. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las plantas, ya adoptando un sincretismo cultural religioso, adoptando las más diversas creencias, como es, por ejemplo, el uso del muérdago o del acebo, que serían plantas, pues, que según las creencias se podrían atribuir a la buena suerte, podrían traer buena suerte para las personas, podrían ahuyentar desde espíritus malignos hasta otro tipo de eventos negativos. Lo mismo ocurre con el ritual de las velas, que tiene un fuerte contenido simbólico. Generalmente la luz de las velas puede ser atribuido, extrapolado de allí, para un concepto de iluminación ya vinculado a lo intelectual o de purificación en algunos ritos esotéricos, o podría plantearse como el símbolo entre la luz y la vela del espíritu y la materia combinados allí. Hay mucho simbolismo sobre esta materia, sobre estos elementos representativos de la Navidad. Y lo mismo ocurre con las herraduras, las campanillas, luego la introducción del arbolito, que tiene todo un origen nórdico, escandinavo. Todo eso forma parte del decorado navideño, que tiene un valor en tanto que tradición, leyendas y mitos. El único elemento que desde un punto de vista racionalista quisiéramos llamar la atención es que nadie debería tomar esto como un dogma, como absolutas verdades reveladas por Dios, porque, como veremos, Dios no tiene nada que ver en estas creencias humanas y sociales, que son la manera como el hombre, como el ser humano, a la altura de sus circunstancias, de sus desarrollos culturales o espirituales, intenta relacionarse con Dios. Pero Dios, la causa primera y creadora de todas las cosas, nada tiene que ver en las definiciones de fechas con respecto a Jesús, las tradiciones específicas de la Navidad, en unos pueblos, en otros, las disputas de dogmas. Nada tiene que ver Dios en ello. Solo que cada religión, como es natural, declarándose la única y verdadera, pues también le hace pensar a sus fieles que sus creencias son también las únicas y verdaderas, que todos los demás pueblos están equivocados y que su Dios es Dios. Bueno, todo eso tiene que ver con mitos y con leyendas. Ahora, la Navidad tiene unas realidades indiscutibles para las cuales ningún ser humano se puede ausentar, ningún ser humano puede dejar de participar en ellas, porque todos estamos, cualquiera sea nuestro punto de vista, todos estamos involucrados. No hay área de la cultura humana donde la Navidad no esté presente. Ningún sector de la cultura humana. Si lo examinamos desde el punto de vista histórico, mitológico mismo, antropológico, sociológico, psicológico, religioso, simbólico, esotérico, moral, económico, político, artístico, sea en la música, sea en la pintura, en la escultura, en cualquier manifestación, en la literario, en la prosa o en el verso, en cualquier género, en la poética, en el ensayo, en la novela. No hay sector humano que no esté influenciado por la Navidad. A mí me han preguntado más de una vez, conociendo mi visión espírita firmemente ubicada en los criterios del laicismo, de la arreligiosidad, del adogmatismo, del aconfesionalismo,
del libre pensamiento, del humanismo progresista? Me han hecho esta pregunta muchas veces después de alguna conferencia en que he abordado este tema. Me han preguntado que si los espíritas laicos celebramos la Navidad. Y quizás para sorpresa de algunos, yo le digo que sí, que por supuesto, obviamente celebramos la Navidad. E intentamos, con alguna conciencia espírita kardecista, me refiero, intentamos amoldarla a nuestros pensamientos, a nuestros principios, a nuestros criterios, a nuestros valores. Y es por ello que en esta parte, ya pasando del mito a la realidad, ahora quisiera colocar algunas referencias desde el punto de vista espírita, kardecista y laico. Lo primero que hay que tener en cuenta para nuestra perspectiva es que en buena parte las celebraciones navideñas, quizás este año no sea así por las consecuencias de la pandemia, pero en líneas generales ha sido así durante siglos y en las últimas centurias, en las últimas décadas, mucho más acentuado. Las personas celebran la Navidad con muchas fiestas, con muchas comidas, con muchas músicas, con mucho baile, con mucha alegría, con mucho espíritu familiar, con un espíritu de amistad social. Y todo eso es realmente hermoso y positivo, forma parte de la riqueza humana. Pero a veces se me ocurre decir que casi hay un ausente en la Navidad de las personas. Y ese ausente es Jesús. Entre consumos desmedidos de licor, entre excesos gastronómicos, entre diversas festividades, a veces no hay tiempo para hacernos la pregunta, en definitiva, ¿qué es lo que celebramos? Y para un espírita laico, consciente de sus valores, sus principios, esta pregunta y la respuesta son sumamente importantes. Estamos celebrando, estamos recordando a un ser, a un espíritu luminoso, extraordinario, un ser humano extraordinario, cuyo mensaje de amor y de verdad y de honda espiritualidad ilumina a la humanidad desde su presencia hasta nuestros días. Aquel a quien los espíritus respondieron a Kardec cuando les preguntó hacia dónde debemos mirar como referencia. Y los espíritus dijeron, ahí tenéis a Jesús. Referencia de la construcción humana, del crecimiento humano en la verdad, en el amor, en el cultivo intelectual y en el cultivo de los sentimientos. Aquel que fue capaz en su tiempo de redimensionar antiguos conceptos judaicos y colocarlos en una nueva perspectiva. Ya no la ley del talión, sino la ley del amor al prójimo, incluyendo al adversario. La ley del perdón, la ley del amor, por encima de cualquier expresión de odio o de venganza. Aquel que transmitió en una frase la esencia y la sustancia de lo que es el conocimiento humano, cuando dijo, solo la verdad os hará libres. No dijo solo las creencias, ni solo las religiones, ni solo las doctrinas, solo la verdad os hará libres. Quien actúe conforme a la verdad o a su apreciación de la verdad está en el camino de la libertad. Solo la verdad
os hará libres. Ese es nuestro Jesús. Y Allan Kardec tuvo la precisión cuando escribió el libro El Evangelio según el Espiritismo, adoptó un criterio preciso para orientarnos acerca de nuestra valoración de Jesús. Recordemos cuando en la introducción Kardec dice que sobre Jesús, o otros hablarían de Jesucristo, prefieren el apelativo Cristo, el ungido. Nosotros preferimos el nombre civil Jesús. Cuando Kardec establece esta idea, a mi juicio, de un alto valor metodológico y epistemológico, un camino y un saber, metodología y epistemología. Kardec establece el concepto de que sobre Jesús tenemos 5 cosas, 5 elementos fundamentales a considerar. Los hechos de su vida, las palabras que dieron origen a los dogmas de las iglesias, los milagros que se le atribuyen, las predicciones que dicen que señaló. Y en quinto lugar, la enseñanza moral. Y dice Kardec, y yo creo que la conferencia de hoy en alguna medida lo corrobora, dice Kardec que sobre los 4 primeros, sus hechos, los hechos de su vida, las palabras, los milagros, las profecías, hasta el día de hoy, hasta el tiempo de Kardec y hasta nuestros días, subsisten toda clase de disensiones, de discusiones, de polémicas, incluso de conflictos. Se discute demasiado si Jesús nació aquí, si nació allí. Se discute muchísimo si ese milagro se cumplió de una manera o de otra, si sus palabras se interpretan de una forma o de otra, si las profecías se cumplirían de un modo o de otro. Todo eso está en discusión. Y señala Kardec, solo hay un elemento inatacable, un elemento que cierra los labios de cualquier crítico, un elemento sobre el cual hay un consenso universal, y es su doctrina moral. Y agrega Kardec un elemento que no siempre todos los espíritas recuerdan cuando se trata de evaluar este libro. Dice Kardec, el objeto exclusivo de este libro, el Evangelio según el Espiritismo, es este quinto elemento, la enseñanza moral. Kardec tuvo relativamente poco interés en discutir el sitio de nacimiento, la fecha de Jesús, la fecha del nacimiento de Jesús, o algunos elementos de su vida, o elementos polémicos de milagro y profecías. Y adoptando un criterio ético y profundamente antropológico, resolvió que lo que interesa, lo que importa para la humanidad es la enseñanza moral de Jesús, que está resumida, por supuesto, que es enorme, pero está resumida en ese conjunto de principios básicos, de ese documento de inmenso lirismo, de enorme belleza espiritual insuperable, que es el Sermón de la Montaña. Ama al prójimo, ama a Dios, ama al prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieras para ti. El que esté libre de culpa, pues que que lance la primera piedra. Da de comer al hambriento. Aquellos que tienen hambre serán saciados. Es decir, un documento de enorme capacidad redentora y liberadora. Ese es el Jesús del espiritismo. Ese es el Jesús que celebramos en la Navidad. Como podríamos celebrar también la natividad de numerosas otras grandes personalidades y maestros espirituales en la historia del progreso. Kardec fue partidario, el espiritismo lo es, nosotros estamos perfectamente conformes con ello. Fue partidario de la historicidad de Jesús. Porque sobre Jesús no solamente se discute la fecha de nacimiento o el año. Sobre Jesús se discute incluso si existió o no existió históricamente.
hasta el día de hoy. Kardec se decanta por una tesis que no era original de él y que ya, por cierto, en el propio siglo XIX tuvo autores extraordinarios que la desenvolvieron. La tesis racionalista e historicista sobre Jesús. En tiempos de Kardec apareció esa obra monumental, extraordinaria, llamada La vida de Jesús, de Ernesto Renan. Y Renan, que era un iconoclasta, que era un librepensador, religioso, sin embargo, ante la vida de Jesús, se muestra enormemente complacido de registrar su profunda espiritualidad. Renan dice de Jesús que era el hombre incomparable. En la misma línea está la obra biográfica de Jesús de Strauss y de otros historiadores y teólogos y pensadores de diferentes épocas. Kardec, por lo tanto, y el espiritismo respaldan la tesis de la historicidad de Jesús, que tiene algunas referencias en los evangelios, fundamentales en los evangelios, que tiene algunas pequeñas observaciones en autores griegos y latinos de la antigüedad, como Flavio Josefo, que le dedicó algunas líneas, o Tiberiades u otros más, lo cual llama la atención que si fuera verdad toda aquella explosión social causada por Jesús, llama la atención que historiadores de su tiempo o posteriores como Suetonio ni siquiera lo mencionen o lo hacen tangencialmente. Pero aparte de ello, y la propia corroboración espírita por la vía mediúmnica, en algunos casos ha reconfirmado muchas veces la historicidad de Jesús. Jesús, hombre, no Dios. Hijo de Dios, como todos lo somos. Grande espiritualmente por la inmensa evolución espiritual, producto de todo su proceso en múltiples vidas. Ese es el Jesús espírita, Jesús humano, profundamente identificado con el ser humano para ayudarlo a encontrar un camino de permanente progreso. Ese Jesús que a nuestro entender, dialogando con Nicodemo, le dijo que el avance espiritual se logra reencarnando, porque es necesario nacer de nuevo. Aunque otras interpretaciones hayan aparecido para ese texto del diálogo entre Jesús y Nicodemo. El Jesús del espiritismo no es el Jesús del cristianismo, salvo en la parte moral, en la que todos convergemos. Pero el Jesús de los milagros, las profecías y las escenografías extrañas y recargadas, desbordadas, rococó, no es el Jesús del espiritismo. El Jesús del espiritismo tampoco es el Jesús inventado por Rustain y otros adoradores de cultos mediúmnicos. El Jesús del cuerpo fluídico. Ese no es el Jesús del espiritismo. El Jesús que los espíritas recordamos siempre, y particularmente en la Navidad, es el Jesús hombre, que hijo de María y de José, con sus hermanos, en una familia judía, ese Jesús que su grandeza estaba en su inmensa evolución espiritual. Celebramos, por tanto, la Navidad, la celebramos y con mucho gusto, y nos encanta la música navideña. ¿Quién no puede disfrutar el momento de relax de esa pieza extraordinaria creada por el sacerdote Mort en Viena en el siglo XIX, en el siglo XVIII, la Noche de Paz? ¿Quién no puede deleitarse con serenidad espiritual ante una pieza de ese tipo? O disfrutar de las magníficas músicas clásicas, operísticas, vinculadas a la Navidad, o disfrutar de los ritmos modernos, bailables, que tienen que ver también con la festividad navideña. Todos lo hacemos. Y todos nos gusta deleitarnos con las comidas navideñas, desde nuestras hallacas venezolanas
hasta los turrones españoles, pasando por toda esa inmensa gastronomía de todos los pueblos. Y nos gusta sobre todo que la Navidad se convierta en la creación de una atmósfera, de un clima de mayor espiritualidad, de reunión familiar, de entendimiento, de cordialidad, en reencuentros. Y por eso este año de pandemia será tan duro para muchas personas que eso no pueda ocurrir. Pero el mundo seguirá avante y posiblemente ya el año siguiente se volverá a reconstituir esa celebración navideña como siempre la hemos tenido, y con la esperanza de que el mundo sea más justo, para que no haya ese abismo terrible entre los poderosos o los que tienen recursos para la celebración y los desheredados de la fortuna que nada tienen y que mantendrán ese día su misma pobreza. O un mundo también así como de justicia, de mayor igualdad y de mayor libertad, donde alguna vez celebremos una Navidad y los que somos refugiados de terribles dictaduras podamos decir en nuestros respectivos países que disfrutamos de la libertad de nuevo. Mis amigos, quiero concluir recordando una lección importante en relación con la Navidad. Todos acostumbramos volver a ver una película en diciembre de cada año. Me refiero a la canción de Navidad, al Christmas Carol, basada en la obra de Charles Dickens. Y nos encanta recrearnos en esa historia hermosa donde Mr. Scrooge se presenta como aquel avaro que detestaba la Navidad como producto de su egoísmo, de su único deseo de explotar al pobre trabajador a su cargo, de negarle hasta un día libre al año en aquella Inglaterra victoriana que estaba enmarcada en los procesos de la Revolución Inglesa y de la Revolución Industrial Inglesa, y cómo Scrooge, en la bellísima representación de Dickens, va a ser transformado cuando le visita el fantasma o el espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de las Navidades actuales, el espíritu de las Navidades futuras, y cuando con esa metáfora de su pasado, de su presente y su futuro posible, y con esa visión en la que Dickens se mantenía una concepción muy espiritualista, como lo fue, como escritor, Dickens llama a mirarnos en ese espejo en el que se miró Scrooge y cómo acaba muy lleno de dinero, al punto que a Scrooge se le podría aplicar aquella famosa frase de que era tan rico que lo único que tenía era dinero, sin familia, sin amor, habiendo dejado las oportunidades anteriormente para haber hecho un hogar hermoso en medio del amor, de la ternura, de la compañía, de la pareja y de los hijos, y termina solo con dinero, hasta que, mirando su posible futuro, el espíritu lo orienta para que tome la decisión de rectificar y cambiar su conciencia. Yo invoco esta idea dickensiana para que en esta Navidad, igual que en todas, sin necesidad de que nos visiten espíritus de Navidades pasadas ni futuras, miremos nuestra realidad actual, miremos nuestro pasado, hagamos nuestro balance, que de eso se trata, y nos dispongamos a una actualidad y a un porvenir en el que nosotros nos convirtamos en impulsores de ideas nobles, como en nuestro caso la idea espírita, y en transformadores de la sociedad hacia un mundo mejor. La Navidad, en definitiva, es para nosotros, más allá del mito, tomando en cuenta su inmensa influencia en el mundo, en sus realidades, es fundamentalmente la recordación de Jesús y, en función de ello, una disposición de nuestra parte a mejorar el mundo que tenemos.
Así que yo, y en el sentido más laico de la palabra, y ahora me entenderán por qué lo digo así, yo les deseo a todos, en unión de sus seres queridos, una feliz Navidad y un año venturoso el que viene, que sea mucho mejor del que hemos tenido este año. Excelente. Excelente. Mejor cierre imposible de actividades. Vamos a dejar a los amigos para que hagan las preguntas que deseen. Ya tenemos una primera pregunta por aquí de Pedro Rincón. Excelente conferencia. Querido hermano John, como siempre, ¿te parece que aquí se puede decir también lo de nacer de una virgen, como lo decían de Zaratrusta, Perseo y Krishna, por ejemplo? Gracias, hermano. Yolanda, Dime. tú mandas. ¿Anoto o vamos respondiendo? No, ve respondiendo, John, porque ya tienes varios. Es que tu experiencia es amplia este año, este año pandémico. Bueno, para el amigo Pedro Rincón. Para el amigo Pedro Rincón, brevemente, en efecto, el nacimiento de una mujer virgen es un mito que se reproduce como arquetipo en distintas culturas y religiones. De hecho, Krishna nació de una virgen, y así como otros personajes, Orfeos, Zaratustra y otros personajes más en diversas literaturas y en diversos libros sagrados. Es una representación simbólica, como queriendo decir, un ser que ha nacido de esta mujer y un ser tan luminoso, pues viene de una mujer virgen, en el sentido de ajena a la sensualidad. Ahora, lamentablemente, en la cultura cristiana, esto tuvo otras connotaciones que nosotros no compartimos, porque en la cultura cristiana, además de las ideas de culpa, y está la noción del pecado, pecados originales y otros pecados, y la sexualidad durante siglos de cultura cristiana fue asfixiada, frustrada, fue absolutamente aplastada, de modo que se identificaba el ejercicio sexual como obra del propio demonio, cuando la civilización comprobó, y el espiritismo es parte de esa visión progresista, la sexualidad ejercida con amor y con responsabilidad es un regalo de Dios, no un pecado. Es una maravilla de la naturaleza, no solo por la propia procreación que da origen a la encarnación de los espíritus y a la multiplicación de la vida, sino porque la sexualidad es ejercicio de desarrollo, de crecimiento personal, de compartir emocionalidad, de compartir placer, todo en el marco de relaciones que estén fundadas en la armonía y en el amor. Hay una pregunta de AC Amorín. Bella conferencia. Como seres del mundo podemos conmemorar la Navidad. Institucionalmente no me parece coherente esa conmemoración, inclusive en relación a figuras comerciales. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, creo, amigo Amorín, que estamos totalmente de acuerdo. Yo he hablado que los espíritas, en general, nos ubicamos en el contexto de la Navidad en la perspectiva de una fiesta social inevitable que embarga al mundo entero en todos los aspectos, y nos insertamos allí siempre recordando que estamos hablando del nacimiento de Jesús y lo tenemos como un hito en la evolución humana. En ningún momento me referí a las instituciones espíritas. En general, hay instituciones espíritas más orientadas a estas celebraciones, y otras, como ocurre con instituciones más laicas, pues menos involucradas en ello, dejando al plano personal y familiar
lo que cada espírita quiera desenvolver en el plano navideño. Pero evidentemente no corresponde en propiedad a las instituciones espíritas la celebración de la Navidad. Tenemos una pregunta de Erasmo Aguilera. ¿Qué podemos decir de aquellos que sostienen que el padre de Jesús fue un romano? Bueno, casi estoy tentado a responder que yo no sé porque no estaba yo cuando eso allí. Pero realmente si sobre el propio Jesús hay tantas lagunas que no se sabe definir si nació en Belén o en Nazaret. Y luego aparecerían otras informaciones que nació en otros lugares. Hasta modernamente dicen unos que nació en Cachemira y otros hasta piensan que fue un extraterrestre. Todo eso producto de la ausencia de fuentes documentales de primera mano. Y porque los evangelios, salvo el de Mateo, que tiene carácter biográfico, los demás son más testimoniales, y el de Juan, hablo de los 4 evangelios canónicos, el de Juan es más un evangelio lírico, poético. Y además hay otros evangelios apócrifos, muchos otros más. Entonces no hay fuentes, y las que se pueden encontrar en historiadores con obra publicada, como Flavio Josefo, Tiberiades y otros más, son informaciones muy escuetas. De modo que si eso ocurre con respecto a Jesús, un personaje de su significación, pues ¿qué podemos pensar de José, el padre? ¿Y qué podemos pensar de la propia María, su madre? No hay mayor fuente documental al respecto. José y María eran personas sencillas, humildes, del pueblo judío, y pues por ellos vino al mundo en su acto de procreación, vino al mundo Jesús y también posiblemente sus hermanos, y Jesús en este caso se destacaría por la grandeza espiritual que le es consustancial, se destacaría como figura fundamental de la humanidad, como referencia que los espíritus señalaron a Kardec como ejemplo a seguir. Y no tengo más preguntas. Hay muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones, expresiones de gran afecto, John. Aquí hay una de Marcos Cabrera, ¿ya tú la leíste? No. No, esa apareció ahorita. Saludos. Inspiradora, docta y nutritiva conferencia. Claro, Yacirita sigue que estoy aquí que la quitaron. Ok. Saludos desde Valencia, Carabobo. Inspiradora, docta y nutritiva conferencia de John Espúrua. Si la verdad nos hace libres, ¿será que por eso que la permanente mentira es el instrumento de dominación preferido de los regímenes totalitarios? Sin duda. La verdad está del lado de la libertad, de la igualdad, de la justicia y de la fraternidad. La mentira está del lado de los despotismos, de las tiranías de todo tipo, de las arbitrariedades, de los totalitarismos, de las dictaduras y autocracias. Por eso, quien ame la verdad no puede ni por comisión ni por omisión respaldar, apoyar, ni siquiera con su silencio, toda expresión que signifique atentado, que signifique violación a los derechos humanos, que signifique agresión a las condiciones naturales del ser humano de vivir en libertad y en democracia. Solo la verdad está consustanciada con la libertad. La verdad, la libertad, la justicia, la fraternidad y el amor. Tenemos otra pregunta de Eurídice. Feliz Navidad, querido profesor John. ¿Cómo se distorsionó la conmemoración del nacimiento de Jesús en unas fiestas donde prevalece el consumo comercial? Cierto, amiga Eurídice. De alguna manera yo lo asomé. Efectivamente hay una connotación económica y comercial muy fuerte con la Navidad. Precisamente porque se aparta la mirada del elemento central de la Navidad.
que es Jesús. Muchas veces en Venezuela yo escuchaba, y todos lo escuchamos los venezolanos sobre todo, algunas músicas, por ejemplo gaitas, que mientras había algunas, muchas hermosas, regionalistas, e incluso con la picardía natural del pueblo zuliano, había otras extremadamente soeces y vulgares, con palabrones irrepetibles. Yo siempre me preguntaba, ¿qué tiene que ver con la Navidad esta expresión musical tan soez, tan ordinaria? De la misma manera me pregunto, ¿cómo es posible que la Navidad derive, en muchos casos, hacia una actividad comercial desmedida, donde todo está en venta y donde todo ese conjunto de esa escenografía relativa a la Navidad se inventan cosas con el único propósito de multiplicar las ventas, favorecer un consumo desmedido, cuando la propia simplicidad de Jesús, demostrada en su vida y en su labor, la propia simplicidad es una invitación a dejar de lado la ostentación y la fatuidad. Una cosa es lo grato de la celebración. Lo que los venezolanos tuvimos, por lo menos hasta hace 20 años, la costumbre y estrenar ropa el 24 y el 31 de diciembre, cosa hoy en día no permitida al sufriente pueblo, a nuestro pueblo venezolano. Una cosa es la motivación del juguete para el niño. El juguete que a veces el más caro no es el que más deleita al niño, porque satisface más a los padres en el deseo de comprar que el propio deseo del niño, de lo que realmente le divierte y le distrae, y que a veces no tiene necesariamente un precio tan costoso. Es decir, hay una desmedida tendencia comercialista vinculada a la Navidad. Por supuesto, hay que entender que las empresas, los vendedores, los comercios necesitan en esta época del año mejorar su situación. Imaginemos ahora en época de pandemia con todos sus problemas, pero hay que recuperar un sentido de lo esencial. Lo que no tiene precio es la Navidad como elemento de reconciliación familiar, como instrumento de vínculo afectivo. Esa cena de Nochebuena con la familia, eso no tiene precio. No tiene precio. De modo que lo esencial, aquello que es invisible a los ojos, es el amor. Lo esencial no es lo comercial, aunque sea parte de una sociedad donde estos elementos comerciales tienen mucha presencia. Ahora sí creo que ya están todas las preguntas. Unas expresiones de cariño muy, muy bellas tienes aquí, John. Incluso hay personas que dicen que se duermen con tus conferencias en YouTube, pero que eso, lejos de adormilarlos, lo que los hace es estar pendientes siempre del conocimiento que transmite. Expresiones de cariño y de afecto muy, muy bonitas tienes aquí de todos. Te las vamos a enviar. Gracias, Yolanda. Son recíprocas y reitero para todos mi abrazo fraterno y que pasen pues una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y un Año Nuevo 2021 mucho mejor para todos. Desde el Movimiento de Cultura Espírita Cima vamos a reanudar nuestras actividades el domingo 22 de enero y los invitamos que estaré dando el 26 de diciembre para la Asociación Espírita Andaluza llamada Tiempos de Transformación. Están cordialmente invitados. Será a las 12:30 del día. Estaremos por las redes sociales para todos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y nuestro abrazo fraterno. Mucho cariño.